Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Vamos a tratar en este vídeo de un tema que es la colocación de unas luces frontales en la locomotora Santa Fe de Pallá escala 0. Como veis, tengo aquí la pieza del frontal desmontada de la locomotora, que consta básicamente de los topes, el testero y dos farolillos que no tienen iluminación ninguna, son meramente decorativos. Son reproducción de los faroles antiguos de Renfe de iluminación de las locomotoras, y entonces la idea es colocar unas luces de LED en estos faroles, que sean operativas, mientras que la locomotora funcione, vayan encendidas con luz amarilla. Se podría hacer también luces reversibles, pero yo creo que bastará con unas luces simples, amarillas o color amarillo cálido, para cuando circule la locomotora marcha adelante, pues vayan encendidas, tanto marcha adelante como marcha atrás. Comenzaremos, como os digo, por el desmontaje de la pieza del frontal de la locomotora Santa Fe. Hay que tener en cuenta que estos frontales están hechos de calamina, y las locomotoras Santa Fe, sobre todo las más antiguas, también las de cooperativa, pues la calamina se degrada y se hace muy frágil y muy débil cuando no está deshecha o rota. Entonces, hay que tener en cuenta, si queréis hacer esta reparación o esta transformación, que esté muy bien el frontal de estado de calamina, o yo recomendaría hacerlo con pieza de recambio, que incluye ya un frontal hecho metálico, de calidad, que al hacer los agujeros pues vais a tener por lo menos la garantía de que no se os va a romper. Porque si lo hacéis con el frontal original, que es este, pues posiblemente os ocurra que en cualquier operación de manejo pues se os parta y perdáis el tiempo y el trabajo. Por lo tanto, recomiendo que sea un frontal metálico réplica para poder hacerlo. Y entonces el primer paso va a ser el hacer en los farolillos los agujeros para alojar el LED. El LED será un LED de 3 milímetros circular, por lo tanto tendremos que hacer en cada uno de los farolillos, bien centrado, un agujero de 3 milímetros para que pase el LED por ahí. Ese será el siguiente paso, pues vamos allá entonces. Bien, pues ya tenemos hechos los agujeros, los farolitos. Como os digo, hay que ir con mucho tiento, sobre todo si es material antiguo, poquito a poco, con paciencia, pocas revoluciones en la Dremel para que esto no se embale y se pueda romper. Y en fin, ya digo, una cuestión de paciencia, no es muy complicado. Bien, y ahora queda el tema de la elección de la iluminación. En este caso, primero es la elección, bueno, ya sabéis que el LED tiene que ser un LED de 3 milímetros, cilíndrico, como este. Es un LED simple, con su polo positivo el largo y el negativo el corto, y la primera elección es elegir el color. Yo en este caso prefiero, para modelos así antiguos, que queremos darle un aire de ciertamente retro, pues o un color blanco cálido o incluso un color amarillo. Yo he elegido en este caso un color amarillo porque los fanales de aquella época solían tener, incluso había algunos muy antiguos que iban con iluminación de petróleo, pero bueno, darle un aire retro, pues un color amarillo queda bastante bien. En segundo lugar, la elección de la resistencia. Como vamos a trabajar con voltajes en vía de 24 voltios, la resistencia mínima que tendremos que poner para que el LED no se nos funda anda por 1 k-ohm. Todo lo que sea superior a 1 k-ohm, lo que irá haciendo será ir disminuyendo la intensidad de la luz. No queremos que sea una luz muy intensa, porque realmente haría feo, y entonces yo en este caso he optado por una resistencia de 15 k-ohms, con lo cual la luz será muy tenue, que es lo que pretendemos. Tampoco pretendemos que el frontal de la locomotora parezca una verbena. Y luego también, como vamos a trabajar tanto como corriente alterna como con corriente continua, la corriente continua iremos marcha adelante y marcha atrás, con lo cual cambiará la polaridad, necesitamos un puente de diodos en la instalación, que lo que hará será cerciorarse de que siempre al polo positivo le esté entrando realmente el polo positivo, porque si ponemos corriente alterna y no ponemos el puente de diodos irá mal,
y si la ponemos en continua sin el puente de diodos, cuando demos marcha atrás se nos fundirá el LED. De ahí que la instalación, por lo tanto, veis, al polo positivo, que es la patilla larga con su resistencia, el polo negativo, entonces en el puente de diodos le damos entrada, el puente de diodos tiene una entrada indistinta y otra entrada que sale solo positivo y negativo. Pues en la salida de polo positivo conectamos el polo positivo de la resistencia del LED y en el polo negativo conectamos la patilla negativa del LED. Y luego aquí pues ya indistintamente podemos ya colocar, cambiar las clavijas, que siempre funcionará. En este caso tenemos aquí un transformador de corriente continua y ahora veis, por ejemplo, si damos marcha adelante, el LED funcionará con este tipo de luz, una luz amarilla, veis aquí, la colocaremos en el farolito para que veáis un poco pues cómo quedará el efecto. Y lo que os digo del puente de diodos, el puente de diodos lo que hace es que aunque cambiemos la polaridad dando marcha atrás, veis, pues se va a seguir encendiendo el farolito sin fundirse. Bien, pues eso es básicamente la instalación eléctrica. Ahora entonces lo que queda es cablear y buscar el sitio más idóneo para pasarlo, que se vea poco y poder hacer las conexiones. Así que vamos, previamente pintaremos la pieza, le colocaremos sus topes y ya entonces colocaremos en la locomotora y buscaremos, insisto, los sitios para pasar los cables que no se vean. Venga, pues seguimos. Una cosa, antes del pintado, que se me había olvidado comentaros, al objeto de pasar los cables, cuando coloquemos los LEDs, vamos a hacer unas pequeñas muescas, aquí al lado de estos tetones, dos pequeñas muescas, para que pasemos el cable por ahí y podamos apretar luego la pieza y nos quede el cable saliente por aquí abajo y no chafemos el cable. Entonces, como os digo, unas pequeñas muescas aquí al lado de los tetones para que pase el cable. Procedo a hacerlas, luego pintaré la pieza y con la pieza ya pintada os las enseñaré cómo han quedado. Bien, ya está hecha la pequeña muesquita, os lo enseño aquí que se verá mejor. Es difícil verla, pero luego con la pieza pintada se verá peor. ¿Veis? Es una pequeña muesca aquí, a cada lado, que es por donde va a pasar el cable. No sé si se aprecia bien. Con una broquita lo hacéis, una broquita de 2, porque el cable va a ser muy finito. Entonces no hace falta que sea demasiado profunda. Bien, pues con esto ya hecho podemos pasar al pintado, ahora ya. Bueno, pues ya está pintada la pieza. Como veis, ya hemos colocado los topes funcionales, el gancho funcional, y ya se ve aquí claramente los dos agujeritos colocados preparados para alojar los LEDs. Los LEDs, aquí los tenéis. Lo que hemos hecho ha sido cablearlos sin resistencia todavía, con cable de 0,05 milímetros, el que se utiliza para los decoders, que es muy finito, y así en la parte que va exterior, la parte por fuera, pues serán más manejables y aparte se verán menos. Entonces, lo que os decía, colocamos el LED, ya queda introducido dentro, y luego aquellas muescas que hicimos, si las veis aquí, en esta parte servirán para pasar el cable antes de encastrar la pieza en su sitio. Entonces quedarán así, por la parte delantera prácticamente serán invisibles, y ya solo nos quedará colocar los dos LEDs. Tendremos estos cables por el interior ya de la carcasa de la locomotora y ya procederemos, una vez ya montado, tranquilamente ya conectaremos los cables, haremos las conexiones ya con la piececita puesta. Como veis queda muy bien, es un pintado y prácticamente no se van a ver los cables por fuera. Bien. Listo entonces el tema de la colocación de los LEDs en la pieza del frontal. Ahora vamos con un tema que sí que me gustaría comentaros al hilo de esto precisamente, que es el tema de la colocación. Aquí tenemos la locomotora en la que voy a colocar este frontal con luces, etc. Como veis, lo que comentábamos antes, estos modelos antiguos
de locomotoras, aparte de esta por el polvo que tiene, es una cuestión de limpieza. Como veis, las piezas que son de calamina, fundamentalmente lo que son los calderines superiores, lo que es la chimenea, la tapa del arenero, los calefactores y el frontal, no tiene foco, aparte está degradado, y por supuesto el testero, que veis que está completamente deformado, partido. Este es el destino de la calamina invariablemente. Con el paso del tiempo acaba pasando esto. ¿Solución? Pues la solución para una restauración, digamos, de calidad es sustituir todas estas piezas de calamina y aprovechar ya para colocar piezas metálicas de calidad. Yo os traigo aquí un muestrario de lo que vamos a hacer, es decir, aparte de la pieza que ya vimos en su día de la réplica del frontal, también tenemos réplicas para el resto de las piezas. Es decir, veis aquí una réplica del frontal, la réplica de los calderines, de la chimenea, el foco, los calefactores y la tapa del arenero. Entonces, lo que vamos a hacer para que nos quede perfecta es eliminar todas estas piezas viejas de calamina degradada y imprimar, pintar las réplicas, colocarlas, una buena limpieza y ya entonces procederemos a la instalación del tema luces para que ya nos quede completamente restaurada y sea simplemente montar ya en el chasis con su instalación eléctrica hecha. Pues venga, vamos a ello. Hola de nuevo, amigos. Bien, previamente a enseñaros cómo es la finalización del trabajo de esta instalación de focos funcionales en la locomotora Santa Fe, unos breves comentarios sobre el tema de las piezas de calamina de esta locomotora. He desmontado de la carcasa de la antigua locomotora, que era un modelo de los años 40-50, pues las piezas de calamina, y aquí podéis ver un poco lo que os comentaba. Es decir, la calamina con los años se degrada. Había modelos o épocas en que la calamina era de mejor calidad, otras era de una calidad pésima, pero todo con los años esta calamina de para allá se acaba deteriorando, deshaciendo, y entonces yo por eso recomiendo que cualquier recuperación, restauración, remodelación de una locomotora Santa Fe pasa ineludiblemente por la sustitución de todas estas piezas de calamina por las réplicas que se hacen actualmente de metálicas de calidad, que ya garantizan pues tener primero un modelo estéticamente mucho más bonito y en segundo lugar que se puedan realizar pues este tipo de bricolaje que añaden al modelo pues la verdad pues lo dejan mucho más bonito y funcional. Entonces, para que lo veáis, es una pena, pero bueno, en aquellos años los materiales eran los que había y no quedaba más remedio que apechar con ello. Así que, dicho esto, vamos con lo que nos ocupa y con la finalización del trabajo que nos ha tenido ocupados. Entonces, ya os enseño la locomotora. Aquí la veis. La locomotora ya una vez limpiada, una vez colocadas todas las piezas réplica. Las piezas de réplica. Veis cómo queda. Queda una locomotora muy digna, porque la verdad es que es un juguete muy bonito. Entonces, aparte de funcionar, muchos aficionados la quieren simplemente pues para estar en la vitrina, y entonces pues con este tipo de actuación pues queda la verdad un modelo muy bonito para tenerlo simplemente expuesto en una vitrina. Bien, pues dicho esto, vamos a terminar de explicar cómo ha quedado el tema de la instalación eléctrica. Aquí teníais el frontal, que ha sido la pieza que hemos encastrado dentro de la locomotora, y como os decía, de este frontal salían los cables de los LEDs, que están aquí colocados, aquí los veis, y entonces, si veis, los hemos pasado por las muescas que previamente hicimos en su momento, estas dos muescas de aquí, cuyo objeto era que no se chafase el cable al apretar la pieza, y bien, y entonces luego hemos hecho este agujero en la tapa de la caldera, este agujero por abajo, un agujero porque el chasis de la locomotora pega aquí en la tapa de la caldera, y si lo pasamos por aquí pues chafaría el cable. De esta manera
Entonces ya lo pasamos por ahí tranquilamente. Del frontal salían, como recordáis, 4 cables. Los 2 polos de un LED y los 2 polos del otro. Entonces, ¿qué hemos hecho? Los 2 polos negativos de cada uno de los LEDs los hemos juntado y enfundado con la funda de molde táctil, y ambos van, aquí veis el puente de diodos ya enfundado y encintado, y los 2 polos negativos de los LEDs van a la salida negativa del puente de diodos. ¿De acuerdo? Y a su vez los 2 polos positivos que salían de los LEDs los hemos pasado por el agujero. Ya una vez pasados por el agujero hemos soldado las resistencias a cada uno de ellos, los hemos juntado y van a la salida del positivo del puente de diodos. Y luego nos quedan sueltas las 2 entradas del puente de diodos indistintas. ¿Ahí qué es lo que va? Pues ahí va, por una parte, hemos buscado una buena masa en la locomotora. En este caso he cogido este tornillo, que este tornillo suele tener muy buena masa, y este tornillo de masa a una de las salidas indistintas del puente de diodos, mientras que la otra hemos cogido este cable, que es el cable de la bombilla de la locomotora, hemos hecho una derivación, y esta derivación es la que va a la entrada indistinta, a la otra entrada indistinta del puente de diodos. ¿Por qué hemos hecho esto? Pues para que las luces de los focos queden solidarias en el encendido con la luz de la bombilla, de tal forma que cuando le demos al interruptor de luces de la locomotora se nos encenderá la luz del foco principal y las 2 luces de los focos que hemos colocado. Bien, y es muy sencillo, eso es la instalación eléctrica. Luego, simplemente, como tenemos sitio detrás de la caldera, entonces lo que hacemos es empujar todo esto aquí detrás, colocarlo aquí detrás, y ya queda perfectamente listo para ensamblar el chasis de la locomotora sin que haya ningún cable que se pueda pillar o ningún cable que nos pueda dar problemas. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora ya dicho esto, pues lo que vamos a hacer es que veáis el resultado. Vamos a conectar el cable positivo a su sitio. A su vez cogeremos una buena masa. Una buena masa ahí. Y encenderemos las lucecitas. Aquí no lo veis bien, posiblemente no lo veáis bien el efecto, porque tenemos encendida la luz. Vamos a apagarla. Y aquí ya lo podéis ver, se ha soltado la masa. Aquí ya lo podéis ver con más detalle. Así es como queda la luz, que digo que va solidaria con la del foco principal una vez que lo coloquemos. Bien, pues eso es todo. Eso es la actuación que hemos hecho sobre la locomotora. Ya una vez que monte el chasis, le monte la bombilla principal y ponga la locomotora en la vía, pues ya haré otro vídeo para que veáis el resultado ya integral. Y también incluiré en el convoy que vaya remolcado por esta locomotora el vagón del otro vídeo, que es el furgón de cola, que también tenía su lucecita, porque son dos pequeñas reformas que añaden mucho a una composición. La verdad la hacen muy bonita, con poca inversión, y creo que merece la pena. Entonces, pues nada, ya solamente animaros a que os entretengáis un rato con esta actuación, que para mí hace mucho por los modelos, y en definitiva de lo que se trata es de disfrutar de nuestra afición, pasar un poco el rato y revalorizar estos modelos de Payá que son tan bonitos. Si necesitáis cualquier aclaración o tenéis cualquier duda, o el tema de las piezas, me podéis comentar, yo puedo proporcionároslas. Y en fin, y nada más. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.